voy a presentar el capítulo 2 del libro de Campos Vázquez, Psicología y Economía. En principio, la estructura del capítulo es la siguiente. Presenta, digamos, algunas concepciones generales acerca de la tradición neoclásica, la tradición que venimos comentando hace bastante. Esa tradición que es, digamos, por así decirlo, el modelo anterior, al de Kahneman y Tversky, de los prospectos. Luego voy a presentarles, digamos, el modelo económico rival, es decir, la teoría de los prospectos, y el modelo que se llama el modelo del status quo. Luego algunos anexos y conclusiones que me suscitó al menos a mí la lectura del capítulo. Iba a poner, digamos, para dar ejemplificaciones sobre estos autores que están aquí, que son, digamos, los mayores exponentes de alguna forma de la tradición neoclásica. Aquí el caballero Vilfredo Pareto, John Hicks, fue premio Nobel de Economía, también aquí Gary Becker, también fue premio Nobel de Economía, y Milton Friedman. Lo que me interesa, digamos, de resumir, al menos de la postura de estos autores, es en principio el concepto de optimalidad, ¿sí?, que está en la obra de Vilfredo Pareto, que es un economista italiano muy interesante de leer, sociólogo también, que hizo contribuciones en ese ámbito, contribuciones incluso a la estadística. Vemos, por ejemplo, las distribuciones normales que este señor. Y introdujo el concepto de optimalidad, que yo lo había mencionado cuando hicimos la reunión inaugural. Básicamente es un estado de la circulación de los recursos en un sistema económico, tal que si las decisiones que toman los agentes maximizan siempre utilidades, llega un momento que tomar una decisión nueva, ¿sí?, ya no produce satisfacción, sino que produce sufrimiento, ¿sí?, produce el concepto contrario, digámosle. Ese punto, digamos, el punto en el cual ya las decisiones no maximizan utilidades, se le llama optimalidad o optimación del principio de optimalidad de Pareto. Por otro lado, John Hicks lo que introdujo en los años 40 fue una reformulación de lo que se llama la teoría de la utilidad marginal, pasó de ser una teoría cardinal a una teoría ordinal. Ahí se introdujo el concepto, por ejemplo, de independencia de las canastas, ¿sí?, es decir, que todas las canastas son independientes entre sí. Eso después lo vamos a traer a colación, porque hay un experimento muy interesante sobre decisiones políticas, digamos, de votación y ese tipo de cosas. Y Gary Becker, también premio Nobel de Economía por su análisis del crimen y el castigo, se llama así exactamente el paper, crimen y castigo, y el análisis económico de la familia, o una serie de cosas, trayendo a colación la teoría neoclásica, que supone este individuo racional, siempre deliberativo. En ese sentido, no incorporan lo que venimos estudiando nosotros, que es el sistema 1. Siempre los individuos están en una especie de sistema 2 constante. Por otro lado, Milton Friedman, y bueno, también cabría mencionar a Franco Modigliani, introdujeron, digamos, aspectos de la teoría de la incertidumbre y también teoría del consumidor, ¿sí? Hay un famoso libro de Milton Friedman, de Price Theory. Hay un apartado dedicado todo a la teoría del consumidor. Modigliani, por ejemplo, y eso nos va a ayudar un poquito cuando lo contrastemos con la evidencia empírica de algunos experimentos, hizo toda lo que se llama una curva de ahorro, digamos, en el tiempo de vida de una persona, ¿sí? Por eso le den el primero. En definitiva, en síntesis, los individuos tienen información perfecta de sus preferencias, es decir, siempre saben lo que quieren, ¿sí?, y siempre pueden conseguir esa información, ¿sí? No hay información imperfecta. Y la información que tienen respecto de lo que quieren es perfecta, y siempre tienen acceso a esa información. Y del riesgo que presenta tomar decisiones, es decir, nunca ni tienen aversión al riesgo, ni sobreestiman ni subestiman el riesgo, en ningún aspecto. Siempre es exactamente el riesgo en términos de probabilidad esperada, digamos, es siempre el real, digamos. Además, actúan con el objetivo de maximizar utilidades. Las preferencias, en ese sentido, voy a explicarlo muy brevemente, son transitivas, independientes, monótonas, racionales y derivadas. Es decir, transitivas quiere decir simplemente que si nosotros tenemos tres bienes, A, B, C, el bien A se prefiere del bien B y el bien B del bien C, ergo, en consecuencia, el bien A se prefiere del bien C. Independientes quiere decir que cada canasta es independiente de la otra, ¿sí? No depende, por ejemplo, el lugar en donde esté, ¿sí?, donde esté ubicada. Por ejemplo, en marketing, que se analiza, por ejemplo, el lugar en la góndola, ¿sí? Si uno va al supermercado, es indistinto donde estén los lugares, donde estén los bienes ubicados, porque no
no implica nada, simplemente uno conoce sus preferencias de forma perfecta y entonces sabe a dónde ir a buscarlas, de alguna forma. Bueno, monótonas que tienen que ver con una cuestión matemática, racionales, es decir, que no hay contradicciones, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos al final de un anexo. Me ocurrió introducir la paradoja de Arrow, que después voy a explicar qué es. Y deliberadas, es decir, siempre hay una conciencia, ¿sí? que trabaja constantemente acerca de las decisiones. En general, las preferencias en el grado tienden a un óptimo de Pareto, como les mencionaba antes, una situación en la cual cualquier otra toma de decisión haría disminuir la utilidad. Todos los agentes han obtenido el máximo de utilidad posible bajo ese esquema de decisión. Bien, ¿cuál es el modelo económico rival? Es decir, el modelo que se presenta a partir de la introducción de 1979 del artículo de Kahneman y Certi, de teoría de los prospectos y el status quo. La diferencia entre el punto de referencia, del cual hablábamos en la reunión anterior con Iván González y las reuniones anteriores también cuando introducimos al texto de Kahneman, es que el status quo introduce, haciendo explícito, que no se parte de cero. En el caso del punto de referencia, en el gráfico, ¿sí? Se parte de cero. En este, no. En el status quo, no, como se ve aquí, por ejemplo. Por otro lado, tenemos, bueno, aversión a la pérdida, aversión a la ambigüedad. Sí, eso se va a ver después. Hay unos experimentos muy interesantes sobre la cantidad de opciones que tiene el agente para decidir, ¿sí? Bueno, y después la inercia en la toma de decisiones, ¿sí? Si somos reticentes a tomar decisiones respecto de nuestras preferencias. Y los defaults, que es como el automático, si se quiere, ¿sí? Vieron cuando instalan un programa en la computadora, hay una configuración que es la automática, decimos, la normal, y por ahí uno cuando descarga ese programa se le instalan 10 cosas, un montón de cosas que uno no sabía. En el sentido, básicamente tiene que ver con el sistema 1, ¿no? Como hablábamos las veces anteriores, en el sentido de que es incluso irracional, ¿no? Uno baja las cosas sin saber qué hay detrás, no lee esos textos tan largos que se presentan en el momento que uno baja o configura un programa. Bien, vamos a hablar un poquito de la relevancia del status quo, que es la introducción que hace Campos Vázquez en este capítulo. Y, por ejemplo, vamos a verlo en el efecto del ahorro. El ahorro, desde la perspectiva neoclásica, no hay ningún inconveniente respecto a la toma de decisiones. Sin embargo, esos autores introducen formas de intervención diferentes, ¿sí? Hay un debate en economía muy viejo, tal vez lo hayan escuchado alguna vez, el debate endogenismo o exogenismo. Básicamente se refiere al dinero en muchos casos, pero hay otras situaciones en las cuales, por ejemplo, cuando escuchan a un economista en la televisión que habla de que el Estado no tiene que intervenir en la economía, como si el Estado y el mercado fuesen dos cosas diferentes, ¿no? Como que el gobierno, sí, o el Estado en sí, no es parte de eso que llamamos mercado. En ese sentido, el gobierno es exógeno al mercado. Hay teorías, por ejemplo, del dinero, que dicen que el dinero no emerge naturalmente del desenvolvimiento social natural, digamos, o sea, del intercambio en el mercado, sino que es impuesto por el gobierno. Por ejemplo, la teoría cuantitativa del dinero, por ejemplo, el caballero que vimos antes, Milton Friedman, asume que el dinero es dado, es externo, no emerge. Eso ha tenido muchos problemas porque después tienen que andar inventando diferentes tipos de dinero para sumar a la masa monetaria cuando hacen la ecuación esa de Fisher. Pero la idea es que las intervenciones externas en el modelo neoclásico solamente pueden venir por el lado de los incentivos monetarios, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando se nos insta a ahorrar, ¿sí? El incentivo monetario es la tasa de interés. Es decir, si estaríamos hablando de un homo economicus, el homo economicus es ese agente que yo les mencioné antes, ese agente racional, deliberativo, que tiene preferencias transitivas, tiene preferencias, las características son independientes, todo ese tipo de cosas. Ese es el homo económico. Es muy diferente del homo sapiens, que es el que, digamos, tiene problemas de procrastinación, inercia de las decisiones, problemas de autocontrol, aversión al riesgo, ese tipo de cosas que hablamos antes. Bueno, uno de los experimentos interesantes que mencionan estos dos autores, Madrian y Shea, se refiere a la modificación del cambio de ahorro de empresas. En este caso, la empresa, a partir del año 1998, si no recuerdo mal, optó por esta modificación para ciertos empleados que tenían ya un año de tiempo en la empresa, ¿sí? Se les daba una cierta
cobertura que quedaba a disposición de ellos el porcentaje que tomaban, digamos. Bueno, podían tomar cualquier porcentaje, ¿no? Cualquier porcentaje de su salario que iba dirigido al ahorro. El automático era el 0%, ¿sí? A este tipo de intervenciones, de alguna forma, se les llaman option-in, o sea que tienen que ellos ingresarse, digamos, al sistema. El segundo grupo no tenía opción de ingresar, pero podía después de cierto tiempo decidir si ahorraba por su cuenta o por fuera de la empresa. Y por último, el tercer grupo, que eran los empleados incorporados, inmediatamente se incorporaban al plan de ahorros de la empresa, que era del 3% del salario, y con posibilidad de salirse libremente. En ese sentido, esa última, ¿sí?, es option out, es decir, que hay posibilidad de salirse, pero es automático, se ingresan al sistema automáticamente. Aquí se ven los porcentajes, digamos. En los nuevos, evidentemente, el porcentaje es muy alto. El ventana, ¿sí?, es evidentemente la persona que podía decidir en qué porcentaje de la propuesta de la empresa se manejaba, ¿sí? O sea, el que tenía 0% como automático. Y por otro lado, los viejos, aquellos que tenían que decidir por su cuenta, digamos. Esa es la proporción, digamos, respecto del ahorro, ¿sí? La proporción de trabajadores respecto del ahorro. Y aquí, bueno, esto se tomó desde el año 2001, digamos, cuando se publicó el artículo, hacia 1928, así que las personas tenían suficiente tiempo de tomar una decisión, ¿sí? Había pasado un tiempo. Y aquí no estaba especificado en este tiempo en el cual ellos han tomado una decisión, sino es diferente, pero se toma en cuenta, digamos, el porcentaje de los trabajadores que se incorpora, digamos, al sistema de ahorro y los porcentajes que corresponden. Por ejemplo, estos, el 65%, corresponden a los nuevos empleados que obtienen este 3%, que era lo habitual. Después podían elegir otros, ¿no? Como acá se ve, por ejemplo, el 2% en edición de 4 y 5, el 7% de 6%, etc. Ustedes notarán aquí que, por ejemplo, los de ventana, es decir, aquellos que podían decidir qué porcentaje del salario correspondía al ahorro, aquí es el 0%. A este tipo de intervenciones, ¿sí?, el ahorro se le llaman empujones o nudge. Hay un economista que se llama Richard Thaler, que ganó el Premio Nobel de Economía por esta cuestión de los empujoncitos. Es como las personas en general tienen inercia en la toma de decisiones o procrastinación porque piensan que van a poder ahorrar más en el futuro, como quien dice, yo por ejemplo estudio ahora, por ende en el futuro voy a ganar más dinero, por ende ahora no ahorro, ahorro en el futuro, ¿sí? Voy a ahorrar en el futuro, cuando tenga más dinero. En ese sentido, la contribución de este autor es que estos pequeños empujoncitos de pequeños porcentajes incentivan a las personas a mantenerse, digamos, en ese porcentaje que no lo harían si tuviesen que decidir por su cuenta. O sea, si tuviesen el option in, es decir, la opción de ingresar. Por otro lado, sus autores, Carroll, Choi, Larson, Madan y Metrick, analizaron el cambio de mecanismo que una empresa implementó sobre la forma mediante la cual los empleados realizaban el trámite de ahorro. Que pasó desde papel, es decir, iban a la parte de recursos humanos y ahí especificaban cuánto de su salario querían que se destinara al ahorro, ¿sí? Por teléfono, es decir, tenían que llamar a la empresa para negociar el porcentaje de su ahorro del salario. En el sentido del grupo activo, es decir, el grupo que debía ir a la empresa, que estaba en la empresa directamente, y debía discutir con recursos humanos el porcentaje del salario que iba a ir al ahorro, tenía el 70% en un fondo de ahorro. ¿Sí? Mientras que en el grupo pasivo, es decir, solamente el que tal vez tenían que llamar para decidir el ahorro, solo el 40%. Bueno, aquí está justamente Richard Thaler, que les mencionaba hace un momento, y otro autor, Bernardi. Plantearon un sistema conocido como Save More Tomorrow, que consiste en 3 reglas. Digamos, en primer lugar, un trabajador se compromete a ahorrar en el futuro y no en el presente, ¿sí? Los aumentos del ahorro están ligados al aumento salarial, es decir, que si le aumentan un 5%, el ahorro aumenta proporcionalmente a ese aumento. Y si te quiere salir del programa, debe llenar un formato o debe comprometerse a cierto límite, es decir, que no puede ser cero el ahorro, ¿sí? Y en estos casos, el ahorro de los trabajadores pasa del 3% al 13%. Así se cuadriplica.
Bueno, hay un autor, Ras Chetty, que lo vamos a mencionar hacia el final, porque yo tengo algunas preguntas epistemológicas que hacerle. Encontró, a través de una serie de recolección de datos administrativos, en Dinamarca se sacó un subsidio, sí, al ahorro, y querían ver, este autor quería ver cómo incidió eso en la capacidad de los agentes, digamos, de ahorrar, si ahorraron efectivamente más. Bueno, y en este caso, él dice que perdón, la reducción del ahorro es causada, digamos, por la reducción de los subsidios, que es algo que predice el modelo neoclásico. Pero solo en el 19% de los ahorradores. Es decir, el restante 80% no reaccionó a los cambios en los incentivos marginales, es decir, seguían ahorrando, ¿sí? Al porcentaje que habían incorporado a través de este subsidio, ¿sí? Y por otro lado, los trabajadores que se cambiaban de empleo a empleos de mayor paga, ¿sí? Y por consiguiente tenían mayor porcentaje de ahorro, efectivamente ahorraban más, a pesar de que les habían quitado el subsidio. Entonces concluye, la lección general es que la asignación automática, default, ¿sí?, que hablábamos antes, hace posible lograr los resultados que no pueden ser obtenidos por sí solos con los subsidios. Es decir, que el debate endógeno-exógeno se va por el lado de lo endógeno, ¿sí? Es decir, que el modelo de status quo predice mejor que el modelo neoclásico. Este señor, hacia el final, va a decir que, justamente de ese artículo del 2015, sí, de ese artículo del 2015, va a decir que los modelos son complementarios. Y eso después lo podemos poner en debate. Yo creo que no, la verdad que no. Me parece un disparate. Este tema me interesó muchísimo, que es el efecto que tiene en las donaciones de órganos. En general, las personas, ¿sí?, la moral de la gente, en general, está de acuerdo con la donación de órganos, es decir, lo ve como positivo. De hecho, se hizo esta encuesta en Estados Unidos, en la cual el 85% de la población, la encuesta aprobó la donación de órganos, ¿sí? En los países europeos, y también en los norteamericanos, no sé si acá en Argentina también es así, cuando uno va a hacerse una identificación, el documento no acá en Argentina, pero no sé si el permiso de conducir, le preguntan a uno si quiere ser donador de órganos, y si ya es donador de órganos, le preguntan si quieren dejar de serlo, ¿no? Entonces estos autores, Johnson y Goldstein, del año 2003, compararon diversos países de acuerdo al tipo de política que tenían respecto del tema de la donación de órganos. En países como Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Alemania, no tienen una política automática afirmativa, es decir, no hay un default respecto de los donadores. Es decir, los que quieran ser donadores tienen que ingresarse, ¿sí? En ese sentido tenemos la option in que hablábamos antes. Mientras que en países como Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Polonia, Portugal y Suecia, tienen tasas de consentimiento efectivas para donación de cerca del 100%, dado que disponen de esta cobertura automática. Acá, como se ve, solamente Holanda pasa el 20% de los donadores. El resto de los países, la mayor parte, decide perpetuar el hecho del consentimiento para la donación de órganos. Esto está muy bueno traerlo a colación porque acá en Argentina, en el año 2018, el tema de la ley Justina, para quien no sabe, es una chica de 12 años que falleció esperando un corazón, ¿sí? No había donadores, entonces, bueno, falleció esperando el corazón. Entonces hubo una serie de marchas y revueltas y ese tipo de cosas, y se aprobó esa ley que hace automática el consentimiento para la donación de órganos, a menos que se haga explícito, que uno no quiere donar órganos. De hecho, había muchísima gente que fue y dijo explícitamente que no quería donar órganos. Pero bueno, pero es muy interesante la aplicación del tema del default a las políticas públicas, ¿no? Al menos a mí me pareció muy interesante. Bueno, ¿qué puede decir el modelo neoclásico acerca de esto? Que este tipo de políticas son indiferentes para el homo economicus, porque si quiere ser donante lo sería. O sea, no necesita ningún incentivo. No necesita ningún incentivo endógeno, ¿sí? Más que no sea un subsidio, digámosle. Porque, bueno, si está dentro de sus preferencias, si sus preferencias son perfectas y tiene información perfecta, sería donante. Si no es donante es porque no quiere serlo. Lo cual es evidentemente contradictorio respecto a lo que vimos de Estados Unidos. Es decir, el 80% quiere ser donante o estaría de acuerdo con ser donante. Sin embargo, por ahí no lo es, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que hacer trámites, porque hay que ir a un montón de cosas, ¿no?, que no vienen al caso. ¿Qué pasa? Esto después lo voy a traer a colación en uno de los anexos. ¿Qué pasa con la opinión acerca de la donación cuando esta se hace automática?
Bueno, según estos autores, Davidai, Gilovich y Ross, se considera menos significativa que aquellas con cobertura manual. Es decir, que las personas se vuelven como indiferentes a la donación, ¿sí? Una vez que esta es automática. Y la pregunta del millón es si hay, digamos, una diferencia cuantitativa significativa entre los sistemas manual y automático, y es que en este estudio, el de Davidai, Gilovich y Ross, muestra que la tasa de donación en el sistema manual es de 45%, mientras que en el automático aumenta a 63%. Es decir, que hay una mejora, digamos, respecto a las donaciones, a los consentimientos en realidad. Bueno, este tema no me pareció tan interesante, pero bueno, de todas formas está bueno mencionarlo. Muchas veces en el ámbito de la salud tratamos de buscar mejores incentivos o mejores formas de condicionar nuestras dietas. Entonces estos autores, Wansing y Cheney, analizaron la cantidad ingerida dependiendo del recipiente, ¿no? Llamaron a 40 estudiantes, y la cuestión que los llamaron a los 40 estudiantes así, universitarios, bueno, le dijeron que iban a hacer una encuesta acerca de televisión y comida, y después, en realidad, lo que midieron en realidad era esta cuestión de los recipientes. Les dieron platos iguales a todos, pero las fuentes en las cuales se servían eran de diferentes tamaños. Y los resultados decían que aquellos que se servían de recipientes más grandes comían efectivamente más, mientras que quienes se servían de fuentes más chicas comían hasta un 50% menos. Otro estudio de un autor y de otro llamado Kim, se asistió con pochoclos. Se realizaron 4 grupos, algunos les dieron envases grandes, envases chicos, pero con la salvedad de que algunos de estos pochoclos tenían como 12 días de viejos. Entonces, había algunos que tenían recipientes grandes que tenían un montonazo de pochoclos, pero muy viejos, y otros que tenían recipientes más chicos con pochoclos frescos, ¿no? Entonces, los resultados decían que los que tenían recipientes más grandes, pero con pochoclos de hace 12 días, comían mucho más que los que tenían los mismos pochoclos, pero en recipientes de menor tamaño. Y efectivamente, aquellos que tenían recipientes más grandes, pero con los pochoclos más frescos, digamos, comían hasta un 50% más. Es decir, que el recipiente, y cómo se presenta, digamos, la comida, incide en la toma de decisiones. Esto claramente tiene que ver con una especie de sesgo que tenemos con los recipientes y puede digamos, funcionar como terapia muy interesante para poner a prueba. Y esta parte sí me interesó muchísimo porque va con una cuestión que es la paradoja de Arrow, que después vamos a verla, me gustaría mencionarla. La pregunta sería si el orden en el cual están puestas las boletas, por ejemplo, cuando vamos nosotros a los colegios a votar a 2 años, incide en a quién votamos. Entonces, estos autores estudiaron, digamos, elecciones en municipios y en el sistema escolar, a pesar de que la autoridad electoral ponía las boletas de forma aleatoria, de acuerdo a la primera letra del apellido, nada que ver, ¿no? Y entonces se reunieron datos desde 1995 a 2008 en 6.000 jurisdicciones de California. Se encontró que tener la primera posición eleva la probabilidad de ganar en un 20%. Es decir, que no tiene nada que ver con la persona que esté en primer lugar, sino con el lugar que ocupa, ¿sí? Y eso aumenta su probabilidad de ganar. El efecto de inercia del votante, es decir, la incapacidad que tiene de decidir, de tomar decisiones de forma racional y deliberativa en todo momento, es decir, utiliza mucho el sistema 1, incide, da mayores posibilidades a los que están listados como primeros en competencias con más de 5 candidatos. En esta parte, digamos, la toma de decisiones con base en heurística es un fenómeno generalizado, es decir, todas las personas toman decisiones en base a la historia conductual que tienen. La toma de decisiones cambia de acuerdo a la cantidad de opciones disponibles, ¿no? Entonces estos autores, Illegar y Lepper, analizaron si la existencia de mayor cantidad de opciones puede ser contraproducente desde el punto de vista del consumidor. Es decir, entre más opciones tenés, menos racional sos en la decisión. En los grupos analizados, el de opción limitada, es decir, el que tenía menos, se acercaron a comprar, ellos lo probaban con mermeladas, ¿sí? Ellos probaban la mermelada y le daban $1 por probarlo, digamos, y con eso podían ir a comprar. Entonces se acercaron a comprar mermeladas. Pero la opción más variada, es decir, lo que tenía más cantidad de mermeladas, solo el 3% fue a comprarlas. Mientras que en este artículo, el de Shaw y Wolford, mostraron que la variedad ayuda a aumentar las ventas. Ellos lo compararon con lapiceras, ponían lapiceras de a 2 y iban aumentando de 2 en 2 hasta 20, siempre y cuando no superen las 10 opciones. Si superan las 10 opciones, ya hay esta cuestión de racionalidad, ¿sí? Que no es deliberativa, digamos, ¿no? Acá como se ve, ¿no? Empieza a aumentar,
llega a 10 y después empieza a bajar de nuevo, ¿no? Hay una brecha acá enorme entre el 12 y el 14, es decir, la toma de decisiones ahí se ve cohibida, al menos por la cantidad de opciones que uno tiene. Y quería traerlo a colación porque acá en Argentina, hace un tiempo, se puso el tema de la boleta, esa enorme que parece que uno se puede vestir prácticamente con la boleta esa, y hay que preguntarse si la boleta, digamos, esa boleta enorme que hay, con todos esos candidatos que se ponen hasta los, no sé, hasta poco más se pone hasta la esposa o el esposo del candidato o la candidata, incide en la toma de decisiones. Es decir, si nosotros dejamos de poner a toda la lista de personas que van a ingresar en los cargos públicos y simplemente ponemos a las personas que van efectivamente a ingresar en los cargos públicos, probablemente las decisiones sean diferentes, ¿no? Habría que testearlo eso. Finalmente llegamos a la paradoja de Arrow, que mencionamos 5 veces. Bueno, voy a explicar muy sucintamente qué es esto. Este señor es Nicolás de Condorcet, y este señor es Kenneth Arrow, que fue el premio Nobel de Economía, no fue un año, pero junto a Debré, Gerard Debré, que hicieron lo llaman el teorema del equilibrio general. La pregunta es la siguiente: si uno exacerba los axiomas de la teoría neoclásica a los grupos sociales, ¿obtiene los mismos resultados? Es decir, las decisiones que toman los individuos en particular, ¿coinciden con las decisiones que toman en conjunto? Bueno, según Arrow, no coinciden. Y esto es una contradicción con los axiomas, es decir, no coinciden porque hay una contradicción respecto, por ejemplo, del axioma de transitividad. Después Arrow pone algunas otras cuestiones, por ejemplo, que no haya un decisor dictador, ¿sí? Es decir, que decide, digamos, que todos tienen la misma probabilidad de incidir. Si todos tienen la misma probabilidad de incidir en la elección, en agregado, eso no genera un óptimo Pareto y hay una contradicción con los axiomas. Esa idea se le ocurrió a Condorcet en 1782 y Arrow la sistematizó en un libro de los años 40, si no estoy equivocado. Es decir, sujetos racionales, decisiones racionales, ¿resultados son los resultados óptimos? Bueno, me parece que no. Pero si uno toma la teoría de los prospectos, con la incorporación del status quo, con la incorporación de las distintas aberraciones, de los distintos sesgos, las decisiones de individuos sí pueden incidir en decisiones grupales. Estaría muy interesante testear la exacerbación de los principios de la teoría de prospectos para resolver la paradoja de Arrow. No sé si se ha hecho, yo no lo conozco, si alguien sabe, estaría muy interesante. Por otro lado, me gustaría hablar de este caballero que ven aquí, que es Emile Durkheim, que escribió un libro en 1898 llamado El suicidio, probablemente lo hayan leído en la universidad cuando usaban sociología o una cosa así. Básicamente Durkheim estudia el suicidio en Europa en más o menos una cantidad de países, o 10 países, incluso analiza ciudades y provincias, ¿sí?, muy particulares. Había más de 26.000 suicidios. Lo ayudó un colega, Marcel Moss. Bueno, cuestión que Durkheim distingue entre 4 tipos de suicidios: el suicidio anómico, el suicidio altruista, el suicidio fatalista y el suicidio egoísta. Y yo quería referirme a una situación que ocurrió una vez que se desintegró la Unión Soviética, que las muertes violentas aumentaron exponencialmente, ¿sí? Y los suicidios, digamos, muchas de estas muertes violentas eran suicidios. El autor, Bonaldi, Pablo Bonaldi, que es un argentino, es el vicerrector de la universidad a la que yo voy, analizó este fenómeno desde el punto de vista del suicidio anómico, ¿sí?, en la falta de reglas, y se puede interpretar esa falta de reglas, esa anomia social, como status quo, es decir, el estado del cual el individuo parte para tomar decisiones. Haber una falta absoluta, porque imagínense, la Unión Soviética no era necesariamente una democracia, no había una libertad de liberación, entonces la incidencia que tenía la moral era muchísimo más fuerte en ese aspecto. Entonces, una vez que el status quo se desarma, probablemente el individuo tenga menores, digamos, se sienta desamparado, ¿sí?, desolado. Entonces, ocurren estos suicidios. Uno diría, no, bueno, deberían disfrutar de la libertad, pero en este caso no es así. La falta de normatividad, la aversión a la pérdida, ¿sí?, produciría en este suicidio anómico.
En fin, unas reflexiones finales. Yo mencioné a Raj Chetty en un principio, que había dicho que los modelos neoclásicos y de la teoría de prospectos son complementarios. Yo me pregunto si son complementarios o son contrapuestos. Y hay una cuestión ahí que quisiera mencionar respecto a lo que se llama la concepción instrumentalista en epistemología. ¿Qué es el instrumentalismo? Es básicamente la tesis de que no importa el carácter de los supuestos respecto de su correspondencia con la realidad, simplemente tiene que ponderarse la capacidad que tienen las teorías o los modelos de predecir en algún aspecto. Ahora, si uno exacerba eso en la teoría neoclásica, lo que ocurre es una falacia de falsa correlación causal. Es decir, porque uno, primero, en el caso, por ejemplo, que se mencionaba de los ahorros, ¿no? De los ahorros. En ese caso, el 80% de las personas lo predecía la teoría de los prospectos, mientras que el 19% lo predecía la teoría neoclásica. ¿Eso significa que son complementarias? No, porque no sabemos si la teoría neoclásica realmente predice ese fenómeno del 19% de personas, porque pudo haber sido por otras causas. Entonces hay una falsa correlación causal, porque la teoría neoclásica, además, si uno deduce, hace una inferencia, predeciría que el 100% de las personas tendrían que haberse comportado como el 19%. Y sin embargo, solamente el 19% se comportó así. ¿Eso significa que la teoría neoclásica predice solamente el 19%? Bueno, entonces hay un problema en la teoría. ¿Sí? Entonces, en todo caso, no son complementarias, son contrapuestas. Por lo menos para mí. No sé qué pensarán ustedes después. Después, a mí se me ocurrió, por ejemplo, si son replicables los experimentos que presentamos. ¿Son replicables? Es decir, a ver, ¿se puede replicar acá en Argentina, por ejemplo, el tema de las boletas? ¿Es más eficiente esa propuesta respecto de su aplicación en políticas públicas? Me interesa conocer la opinión que ustedes pueden llegar a tener. Estos son los papers, después cuando suba los papers y algunos libros y ese tipo de cosas. Así que bueno, muchas gracias.